Julia, mi suegra, siempre había sido una figura que generaba controversia en nuestra familia. Desde el día en que conocí a Manuel, mi esposo, pude percibir que la relación con su madre era complicada. Recuerdo la primera vez que la vi, en la cena de Navidad hace ya casi 10 años. Entré en su casa, decorada con un gusto anticuado que rozaba lo kitsch, y allí estaba ella, con su cabello teñido de un rubio artificial y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la famosa Elena», me dijo, mirándome de arriba abajo con un escrutinio que me hizo sentir incómoda instantáneamente. «Manuel me ha hablado mucho de ti». Desde ese momento, supe que nuestra relación sería complicada. A lo largo de los años, Julia siempre encontraba formas sutiles de criticar mis decisiones, desde mi carrera hasta la forma en que decoraba nuestra casa. Cuando Manuel y yo nos casamos, insistió en planificar gran parte de la boda, ignorando mis deseos y preferencias. «Elena, querida», me decía con ese tono condescendiente que tanto me irritaba, «confía en mí. Sé lo que es mejor para una boda elegante». Pero nada de eso se comparaba con lo que sucedió después del nacimiento de nuestra hija, Lucía. Julia se volvió aún más invasiva, cuestionando constantemente mis habilidades como madre. «¿Estás segura de que la estás alimentando correctamente?», preguntaba cada vez que nos visitaba. En mis tiempos, las madres sabían instintivamente cómo cuidar a sus bebés. Comentarios como estos eran frecuentes, y aunque Manuel intentaba mediar, sentía que nunca me defendía lo suficiente. «Es su forma de mostrar que se preocupa», me decía, pero yo sabía que había algo más profundo, una desaprobación constante que me hacía sentir inadecuada. A medida que Lucía crecía, la tensión con Julia aumentaba. Cada decisión que tomábamos como padres era cuestionada. Cuando decidimos que Lucía iría a una guardería a los 2 años, Julia se mostró horrorizada. «¿Cómo pueden dejar a mi nieta con extraños?», exclamó durante una cena familiar. «En mis tiempos, las madres se quedaban en casa cuidando a sus hijos». «Los tiempos han cambiado, mamá», respondió Manuel, pero su voz carecía de convicción. Yo respiré hondo antes de responder. «Julia, aprecio tu preocupación, pero Manuel y yo hemos tomado esta decisión juntos. Creemos que es lo mejor para Lucía y para nuestra familia». Ella me miró con esos ojos que parecían atravesarme y dijo: «Ya veremos cuánto tiempo pasa antes de que te des cuenta de tu error». Esas palabras resonaron en mi mente durante semanas, alimentando mis inseguridades como madre. Pero me mantuve firme en nuestra decisión, determinada a no dejar que sus críticas constantes afectaran mi confianza. Sin embargo, nada me preparó para lo que estaba por venir. Nunca imaginé que Julia pudiera llegar a tal extremo. Todo comenzó de manera inocente, o al menos eso parecía en ese momento. Era un viernes por la noche cuando recibimos una llamada urgente de Madrid. La empresa de Manuel necesitaba que viajáramos inmediatamente para resolver unos asuntos críticos que requerían nuestra presencia en persona. El problema era que no teníamos con quién dejar a Lucía, que ya tenía 3 años. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté a Manuel mientras empacábamos apresuradamente. «No podemos llevarla con nosotros, será una reunión larga y complicada». Manuel se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. «Podríamos llamar a mi madre», sugirió con cautela, conociendo mi reticencia. Sentí un nudo en el estómago ante la idea. «¿Estás seguro? ¿Sabes cómo es ella?» «Lo sé, pero es nuestra única opción en este momento. Solo serán unas horas, y sabes que, a pesar de todo, adora a Lucía». Reluctante, asentí. Manuel llamó a Julia, explicándole la situación. Para mi sorpresa, ella aceptó de inmediato, incluso sonando entusiasmada ante la idea de pasar tiempo con su nieta. «No te preocupes, hijo», la oí decir por el teléfono. «Yo me encargaré de todo. Ustedes resuelvan sus asuntos en Madrid». Mientras preparaba la mochila de Lucía con sus juguetes favoritos y un cambio de ropa, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Algo en la voz de Julia, en su disposición inmediata, me hacía sentir incómoda. «Mami, ¿voy a ir a casa de la abuela?», preguntó Lucía, sus grandes ojos marrones llenos de curiosidad. Me agaché para estar a su altura y le acaricié el cabello. «Sí, mi amor. Papá y yo tenemos que hacer un viaje corto, pero volveremos pronto». «¿Serás una niña buena para la abuela?».
Lucía asintió entusiasmada. A pesar de mis conflictos con Julia, mi hija adoraba a su abuela. Julia siempre la llenaba de regalos y atenciones, algo que, aunque me molestaba, hacía feliz a Lucía. El sábado por la tarde, dejamos a Lucía en casa de Julia en Toledo. La casa, con su fachada de piedra y sus ventanas con cortinas de encaje, parecía sacada de otro tiempo. Julia nos recibió en la puerta, toda sonrisas y afecto hacia Lucía. «Ven aquí, mi pequeña princesa», dijo, extendiendo los brazos hacia mi hija, quien corrió a abrazarla. Mientras Manuel llevaba la mochila de Lucía adentro, yo me quedé en el umbral, sintiendo una necesidad inexplicable de dar más instrucciones, de asegurarme de que todo estaría bien. «Julia, Lucía necesita tomar su medicina para la alergia antes de dormir. Está en el bolsillo lateral de la mochila. Y por favor, nada de dulces antes de la cena, ya sabes cómo se pone». Julia me miró con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Elena, querida, he criado a 3 hijos. Creo que puedo manejar a mi nieta por unas horas». Sentí la mano de Manuel en mi hombro, urgiéndome suavemente a irnos. Me agaché para dar un último abrazo a Lucía. «Te amo, mi cielo. Volveremos pronto, lo prometo». Lucía me dio un beso en la mejilla y luego corrió hacia el interior de la casa, emocionada por pasar tiempo con su abuela. Mientras nos alejábamos en el coche, no pude evitar mirar hacia atrás, viendo cómo la figura de Julia y Lucía se empequeñecían en la distancia. «Todo estará bien», dijo Manuel, notando mi preocupación. «Es solo por unas horas». Asentí, intentando convencerme a mí misma. Poco sabía en ese momento que esas palabras de consuelo se convertirían en el preludio de la pesadilla más grande de nuestras vidas. A regañadientes, acepté la oferta de Julia para quedarse con Lucía por unas horas en su casa en Toledo. La decisión pesaba sobre mí como una losa mientras conducíamos hacia Madrid. El paisaje de la meseta castellana pasaba borroso por las ventanillas, pero mi mente estaba fija en la imagen de Lucía despidiéndose con su manita. «¿Crees que estará bien?», le pregunté a Manuel por enésima vez. Él suspiró, manteniendo la vista en la carretera. «Elena, ya hemos hablado de esto. Mi madre puede ser difícil, pero ama a Lucía. No pasará nada en unas pocas horas». Intenté convencerme, pero la inquietud no me abandonaba. Llegamos a Madrid y nos sumergimos en una maraña de reuniones y negociaciones. A pesar de la importancia de los asuntos que tratábamos, mi mente divagaba constantemente hacia Toledo. Durante un descanso, no pude evitar llamar a Julia. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Sí, su voz sonaba distante, como si estuviera ocupada. «Julia, soy Elena. Solo quería saber cómo está Lucía». Hubo una pausa antes de que respondiera. «Está bien, Elena. Estamos jugando en el jardín. No necesitas preocuparte tanto». «¿Puedo hablar con ella un momento?», insistí. «Ahora está entretenida con las flores. No querrás interrumpirla, ¿verdad? Relájate y concéntrate en tus asuntos. Lucía está perfectamente». Antes de que pudiera protestar, Julia se despidió y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con una sensación de desasosiego creciendo en mi interior. Las horas pasaron tortuosamente lentas. Cuando por fin terminamos nuestros compromisos en Madrid, ya era entrada la tarde del sábado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados mientras emprendíamos el regreso a Toledo. «¿Puedes ir más rápido?», le pedí a Manuel, tamborileando con los dedos en el tablero del coche. «Elena, ya voy al límite de velocidad». «Llegaremos pronto», respondió, lanzándome una mirada de preocupación. El trayecto de vuelta se me hizo eterno. Cada semáforo, cada rotonda, parecían conspirar para retenernos. Cuando por fin llegamos a la calle de Julia, salté del coche antes de que Manuel terminara de aparcar. Corrí hacia la puerta y toqué el timbre con insistencia. Los segundos que tardó Julia en abrir se me hicieron interminables. Cuando finalmente apareció en el umbral, su expresión me desconcertó. No había rastro de la sonrisa forzada que solía dedicarme, sino una mirada fría y distante. «Julia, ¿dónde está Lucía?»,
Pregunté, intentando mirar por encima de su hombro hacia el interior de la casa. Elena, querida, pasa. Tenemos que hablar, respondió ella, haciéndose a un lado. Entré apresuradamente, esperando escuchar la risa de Lucía o el sonido de sus pasitos por el pasillo. Pero la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Lucía, llamé, mi voz resonando en las paredes. No hubo respuesta. Me giré hacia Julia, que permanecía cerca de la puerta con una expresión indescifrable. ¿Dónde está mi hija?, exigí, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Julia me miró directamente a los ojos, y lo que vi en ellos me heló la sangre. No había culpa, ni preocupación, solo una determinación fría y calculadora. Tú no mereces ser madre, Elena, dijo con una voz calmada que contrastaba con la gravedad de sus palabras. Yo le he dado a Lucía a alguien mejor. El mundo pareció detenerse en ese instante. Las palabras de Julia resonaban en mis oídos, pero mi mente se negaba a procesarlas. Sentí que me faltaba el aire, que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo?, logré articular, mi voz apenas un susurro. Julia se mantuvo impasible. Lo que oyes, Elena. Durante años he visto cómo descuidabas a mi nieta, cómo priorizabas tu carrera sobre su bienestar. Alguien tenía que hacer algo. En ese momento, Manuel entró en la casa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Lucía?, preguntó, mirando alternativamente a su madre y a mí. Me volví hacia él, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. Tu madre, ella dice que le ha dado nuestra hija a alguien más. Manuel palideció, mirando a su madre con incredulidad. Mamá, ¿de qué está hablando Elena? Esto no puede ser cierto. Julia se irguió, enfrentando a su hijo. Es por el bien de Lucía, Manuel. Ustedes dos están siempre ocupados, siempre ausentes. Ella merece una familia que realmente la cuide. ¿Te has vuelto loca?, grité, la incredulidad dando paso a la ira. Devuélveme a mi hija ahora mismo. Intenté avanzar hacia Julia, pero Manuel me detuvo, sujetándome por los hombros. Mamá, esto es una locura. Dinos dónde está Lucía, por favor, suplicó, su voz temblando. Julia negó con la cabeza. Lo siento, hijo, pero es lo mejor. Lucía estará bien con su nueva familia. El pánico se apoderó completamente de mí. Me solté del agarre de Manuel y comencé a recorrer la casa frenéticamente, abriendo puertas, mirando en cada rincón, gritando el nombre de mi hija. Pero Lucía no estaba en ninguna parte. Volví al salón, donde Manuel seguía interrogando a su madre, su voz elevándose con cada pregunta sin respuesta. Julia permanecía impasible, como si toda la situación no fuera más que un inconveniente menor. Voy a llamar a la policía, anuncié, sacando mi teléfono con manos temblorosas. Julia se encogió de hombros. Haz lo que creas necesario, Elena. Pero no cambiará nada. Lucía está mejor ahora. Mientras marcaba el número de emergencias, mi mente era un torbellino de emociones, miedo, ira, confusión. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo pude haber confiado en Julia, sabiendo lo crítica que siempre había sido conmigo? La voz del operador al otro lado de la línea me devolvió a la realidad. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Mi hija, dije entre sollozos. Mi suegra se ha llevado a mi hija. Por favor, ayúdennos. Mientras daba los detalles a la policía, no podía dejar de mirar a Julia. Su expresión no había cambiado, y ese hecho me aterrorizaba más que nada. ¿Qué clase de persona podía hacer algo así y permanecer tan calmada? Manuel se acercó a mí, rodeándome con sus brazos mientras yo terminaba la llamada. La policía viene en camino, le informé, mi voz apenas audible. La encontraremos, Elena, me aseguró, aunque pude sentir el temblor en su voz. Encontraremos a Lucía. Mientras esperábamos a la policía, los minutos se estiraban como horas. Cada segundo que pasaba era un segundo más que Lucía estaba lejos de nosotros, con quién sabe quién sabe dónde. El horror de la situación me golpeaba en oleadas, y me aferraba a Manuel como si fuera mi único ancla a la realidad.
Julia permaneció sentada en su sillón, aparentemente indiferente al caos que había desatado. Su calma era perturbadora, casi inhumana. ¿Cómo podía esta mujer ser la misma que había criado a Manuel, la misma que hasta hace unas horas jugaba con su nieta en el jardín? El sonido de sirenas acercándose rompió el tenso silencio. Pronto, la casa se llenó de oficiales de policía, haciendo preguntas, tomando notas. Julia respondía con monosílabos, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. Mientras daba mi declaración a uno de los oficiales, no podía dejar de pensar en Lucía. ¿Estaría asustada? ¿Estaría llorando, preguntando por nosotros? La imagen de mi pequeña en manos de extraños me desgarraba el corazón. La encontraremos, me aseguró el oficial, pero sus palabras sonaban huecas. En ese momento, mientras veía cómo esposaban a Julia y la sacaban de la casa, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. Este día marcaba el inicio de una pesadilla que cambiaría nuestras vidas para siempre. El caos se había apoderado de la casa de Julia. Los policías iban y venían, haciendo preguntas, tomando notas y buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a Lucía. Yo me sentía como una espectadora en mi propia pesadilla, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Me senté en el sofá, con la mirada perdida en la nada, mientras Manuel hablaba con uno de los oficiales. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era una policía joven, con ojos compasivos. «Señora, sé que es difícil, pero necesitamos que nos cuente todo lo que recuerde», me dijo con voz suave. Asentí mecánicamente y comencé a narrar los eventos del día, desde el momento en que dejamos a Lucía hasta nuestro regreso. Cada palabra que salía de mi boca parecía irreal, como si estuviera contando la trama de una película de terror y no mi propia vida. Y cuando llegamos, continué, mi voz quebrándose, Julia estaba sola. Le pregunté dónde estaba Lucía y ella. No pude continuar. Las lágrimas volvieron a brotar y los sollozos se apoderaron de mí. La oficial me apretó suavemente el hombro, dándome tiempo para recomponerme. «Tome su tiempo», me dijo. «Sé que es duro, pero cada detalle puede ser crucial». Respiré hondo, intentando calmarme. Ella me miró directamente a los ojos y me dijo: «Tú no mereces ser madre. Le he dado a Lucía a alguien mejor». ¿Cómo pudo decir algo así? ¿Cómo pudo hacer algo así? La oficial anotó mis palabras, su expresión volviéndose más seria. Mencionó algo sobre a quién le había entregado a la niña o dónde podría estar. Negué con la cabeza. No, solo dijo que estaba con alguien mejor. No importa cuánto le preguntamos, se negó a dar más detalles. En ese momento, Manuel se acercó, su rostro una máscara de angustia y confusión. «Los policías quieren registrar toda la casa», me informó. «Están buscando cualquier cosa que pueda darnos una pista sobre dónde está Lucía». Asentí, sintiéndome impotente. Mientras los oficiales comenzaban su búsqueda, me levanté y caminé hacia la habitación de invitados donde Lucía solía dormir cuando nos quedábamos. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera estado allí. Sobre la mesita de noche, vi el pequeño conejo de peluche que Lucía adoraba y que siempre traía consigo. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su suavidad, y lo acerqué a mi rostro. Aún tenía el aroma de Lucía, una mezcla de champú de fresa y el perfume dulce de su piel. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi hija no estaba. Mi pequeña había desaparecido. Un grito desgarrador escapó de mi garganta, un sonido que ni siquiera reconocí como mío. Manuel corrió a la habitación, alarmado por mi llanto. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, abrazándome fuertemente. «Su conejo», logré decir entre sollozos. «Lucía nunca va a ningún lado sin él». «¿Dónde está? ¿Qué le ha hecho tu madre?». Manuel me abrazó con más fuerza, y pude sentir sus propias lágrimas mojando mi cabello. «La encontraremos», murmuró, aunque su voz temblaba. «Te juro que la encontraremos». Los minutos se convirtieron en horas. La policía continuaba su investigación, haciendo llamadas, revisando cada rincón de la casa. Julia había sido llevada a la comisaría para un interrogatorio más exhaustivo, pero según nos informaron, se negaba a cooperar.
Mientras tanto, Manuel y yo nos sentíamos como fantasmas en la casa de su madre, observando impotentes cómo extraños revolvían entre las pertenencias familiares en busca de pistas. Señores, nos llamó uno de los detectives. Hemos encontrado algo que podrían querer ver. Nos acercamos con el corazón en un puño. El detective sostenía un teléfono móvil que no reconocí. Este teléfono estaba escondido en el fondo de un cajón, explicó. Parece ser un segundo teléfono que su suegra mantenía en secreto. ¿Han podido acceder a él?, preguntó Manuel, su voz cargada de esperanza. El detective negó con la cabeza. Está bloqueado, pero nuestro equipo técnico está trabajando en ello. Si logramos desbloquearlo, podría darnos información crucial. Asentí, aferrándome a esa pequeña esperanza. Cualquier pista, por mínima que fuera, era un paso más cerca de encontrar a Lucía. Las horas siguieron pasando, y el agotamiento comenzaba a hacer mella en nosotros. Los policías nos sugirieron que fuéramos a descansar, prometiendo llamarnos si había alguna novedad, pero la idea de dormir mientras Lucía estaba desaparecida me parecía inconcebible. No puedo irme, le dije a Manuel. ¿Y si descubren algo? ¿Y si Lucía aparece y no estamos aquí? Manuel me abrazó, su cuerpo tan tenso como el mío. Lo sé, yo tampoco quiero irme. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario. Mientras la noche avanzaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado Julia a este punto? ¿Qué la había llevado a tomar una decisión tan drástica y cruel? Recordé todas las veces que había criticado mi forma de criar a Lucía, todas las indirectas y comentarios mordaces. ¿Había estado planeando esto durante todo ese tiempo? De repente, un recuerdo me golpeó con fuerza. Hace unos meses, durante una cena familiar, Julia había mencionado algo sobre un grupo de apoyo para abuelos en Internet. Manuel, dije, girándome hacia él. ¿Recuerdas que tu madre mencionó un grupo en línea para abuelos? ¿Crees que podría tener algo que ver con esto? Los ojos de Manuel se abrieron con comprensión. Es cierto, lo había olvidado por completo. Deberíamos decírselo a la policía. Rápidamente, buscamos al detective a cargo y le contamos sobre el grupo en línea. Él asintió, tomando nota. Es una buena pista, dijo. Investigaremos esa línea. Mientras tanto, hemos logrado acceder parcialmente al teléfono secreto de su suegra. Hemos encontrado varios mensajes cifrados y estamos trabajando en descifrarlos. Esa pequeña información reavivó nuestras esperanzas. Sentía que estábamos un paso más cerca de encontrar a Lucía, de tenerla de nuevo en mis brazos. Mientras esperábamos más noticias, no pude evitar pensar en cómo estaría Lucía en ese momento. ¿Tendría miedo? ¿Estaría llorando por nosotros? La imagen de mi pequeña asustada y sola me desgarraba el corazón. Mamá te encontrará, mi amor, susurré, esperando que de alguna manera, Lucía pudiera sentir mi amor y mi determinación a través de la distancia. No importa lo que pase, te encontraremos. La noche se hizo interminable, cada minuto una tortura. Manuel y yo nos manteníamos despiertos a base de café y pura adrenalina, esperando cualquier noticia, cualquier pista que nos acercara a nuestra hija. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día, me di cuenta de que nuestra vida había cambiado para siempre en cuestión de horas. La confianza se había roto, la seguridad que dábamos por sentada se había evaporado. Pero en medio de todo ese caos y desesperación, una cosa quedaba clara: no descansaríamos hasta encontrar a Lucía. No importaba lo que costara, no importaba cuánto tiempo llevara, recuperaríamos a nuestra hija. Y cuando lo hiciéramos, me juré a mí misma que nunca más la dejaría ir. El shock inicial dio paso a una determinación feroz. No podía quedarme quieta, esperando que otros encontraran a mi hija. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué haces?, preguntó Manuel, su voz ronca por el cansancio y la preocupación. Llamando a la policía, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. No podemos perder ni un segundo más. Marqué el número de emergencias, cada tono de espera era una agonía. Finalmente, una voz respondió al otro lado de la línea. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
Las palabras salieron de mi boca en un torrente. Mi nombre es Elena Martínez. Estoy en la casa de mi suegra en Toledo. Ella se ha llevado a mi hija. Lucía, de 3 años. Por favor, necesitamos ayuda inmediatamente. La operadora me hizo una serie de preguntas rápidas, la descripción de Lucía, cuando la vimos por última vez, los detalles de Julia. Respondí mecánicamente, cada palabra un recordatorio doloroso de la ausencia de mi pequeña. Estamos enviando una patrulla ahora mismo, me aseguró la operadora. Por favor, no se muevan de donde están. Apenas había colgado cuando escuché el sonido de sirenas acercándose. Manuel y yo nos miramos, una mezcla de alivio y temor en nuestros ojos. Las autoridades estaban llegando, pero ¿sería suficiente? ¿Podrían encontrar a Lucía a tiempo? En cuestión de minutos, la casa se llenó de policías. Un detective de mediana edad, con ojos cansados pero atentos, se acercó a nosotros. Soy el inspector Ramírez, se presentó. Necesito que me cuenten exactamente qué ha sucedido. Entre Manuel y yo, relatamos los eventos de las últimas horas. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón, pero me obligué a mantener la compostura. Lucía me necesitaba fuerte. Mientras hablábamos, otros oficiales comenzaron a registrar la casa, buscando cualquier pista que pudiera llevarnos a Lucía. El inspector Ramírez escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. ¿Su suegra había mostrado algún comportamiento inusual últimamente?, preguntó. Manuel negó con la cabeza. No más de lo habitual. Siempre ha sido complicada. Pero esto es incomprensible. El inspector asintió, su expresión grave. Vamos a necesitar revisar sus registros telefónicos, sus cuentas bancarias, todo. ¿Tienen idea de si tenía contactos fuera de Toledo? ¿Amigos, familiares que pudieran estar involucrados? Mientras Manuel respondía, mi mirada se desvió hacia Julia. Seguía sentada en su sillón, con esa sonrisa perturbadora en su rostro. No parecía preocupada en lo más mínimo por la presencia policial o por el caos que había desatado. No pude contenerme más. Me acerqué a ella, la rabia y el miedo mezclándose en mi interior. ¿Por qué, Julia?, le pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué le harías esto a tu propia nieta? ¿Dónde está Lucía? Julia me miró, sus ojos fríos y distantes. Ya te lo dije, Elena. Lucía está con alguien que la cuidará mejor que tú. Sentí que la sangre me hervía. Eso es una locura. Somos sus padres. La amamos más que a nada en el mundo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Antes de que Julia pudiera responder, el inspector Ramírez intervino. Señora, se dirigió a Julia, necesito que entienda la gravedad de la situación. Ha cometido un delito muy serio. Si coopera ahora, las cosas irán mejor para usted. Julia se limitó a encogerse de hombros. Hice lo que tenía que hacer. No hay nada más que decir. El inspector hizo una seña a 2 oficiales. Llévensela a la comisaría. La interrogaremos allí. Mientras se llevaban a Julia, no pude evitar sentir una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo podía mantenerse tan calmada? ¿Realmente creía que lo que había hecho era correcto? Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía peinó cada centímetro de la casa, buscando pistas. Revisaron el ordenador de Julia, sus documentos, incluso levantaron tablas del suelo buscando escondites secretos. Manuel y yo nos sentíamos como espectadores en nuestra propia pesadilla. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Lucía estaba lejos de nosotros, con quién sabe quién. ¿Y si está asustada?, le susurré a Manuel en un momento de debilidad. ¿Y si está llamándonos y no podemos oírla? Manuel me abrazó con fuerza. La encontraremos, Elena. Tenemos que creer eso. Mientras la noche avanzaba, el inspector Ramírez se acercó a nosotros con noticias. Hemos encontrado algo en el ordenador de su suegra, nos informó. Parece que ha estado en contacto con un grupo en línea. Estamos investigando, pero parece ser algún tipo de red de adopción ilegal.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Adopción ilegal? La idea de que mi pequeña Lucía pudiera estar en manos de criminales me hizo sentir físicamente enferma. ¿Qué significa eso?, logré preguntar. El inspector nos miró con gravedad. Significa que esto es más grande de lo que pensábamos. Pero también significa que tenemos más pistas para seguir. Vamos a encontrarla. Las horas se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada sonido, cada movimiento, me hacía saltar, esperando que fuera Lucía. Pero cada vez, la decepción me golpeaba con fuerza renovada. Manuel intentaba mantenerse fuerte por los dos, pero podía ver el miedo en sus ojos, la desesperación que amenazaba con consumirnos a ambos. Mientras el amanecer se acercaba, trayendo consigo un nuevo día lleno de incertidumbre, no pude evitar pensar en todos los momentos que había dado por sentado con Lucía. Sus risas, sus abrazos, incluso sus rabietas. Daría cualquier cosa por volver a experimentar todo eso. Te prometo, mi amor, susurré al aire, esperando que de alguna manera Lucía pudiera sentirlo, que te encontraremos. Y cuando lo hagamos, nunca más te dejaré ir. El inspector Ramírez se acercó una vez más, su rostro mostrando signos de cansancio pero también de determinación. Tenemos nuevas pistas, anunció. Hemos localizado a algunos miembros del grupo en línea. Estamos cerrando el cerco. Esas palabras encendieron una chispa de esperanza en mi corazón. Miré a Manuel, viendo el mismo sentimiento reflejado en sus ojos. La encontraremos, dijo, apretando mi mano. Y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, me permití creerlo realmente. Lucía volvería a casa. Teníamos que creerlo. Era lo único que nos mantenía en pie. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad policial y ansiedad creciente. El inspector Ramírez y su equipo trabajaban incansablemente, siguiendo cada pista, por pequeña que fuera. Manuel y yo nos manteníamos al margen, observando impotentes como otros buscaban a nuestra hija. Fue entrada la tarde cuando el inspector Ramírez se acercó a nosotros con una expresión que mezclaba seriedad y un atisbo de esperanza. Señores Martínez, comenzó, la investigación ha revelado información crucial. Hemos descubierto que su suegra, Julia, entregó a Lucía a una pareja en Valencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Valencia? ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz temblando. El inspector asintió. Sí. A través del grupo en línea que mencionamos antes, Julia estableció contacto con esta pareja. Se trata de un grupo dedicado a la adopción ilegal. Manuel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Cómo es posible que exista algo así? Desafortunadamente, explicó Ramírez, este tipo de redes operan en la clandestinidad. Se aprovechan de personas desesperadas por adoptar y, en algunos casos, como el suyo, de familiares que toman decisiones equivocadas. La idea de que Lucía hubiera sido entregada, como si fuera un objeto, me revolvió el estómago. ¿Saben quiénes son? ¿Podemos ir a buscarla ahora mismo?, pregunté, lista para salir corriendo hacia Valencia en ese mismo instante. El inspector levantó una mano en gesto apaciguador. Estamos coordinando con la policía de Valencia para localizar a la pareja. Pero deben entender que esto es parte de una operación más grande. Hemos descubierto que este no es un caso aislado. ¿Qué quiere decir?, preguntó Manuel, su voz cargada de preocupación. Ramírez suspiró antes de continuar. La investigación ha revelado una serie de casos similares en varias ciudades españolas. Barcelona, Madrid, Sevilla. Parece ser una red organizada de tráfico de menores bajo la fachada de adopciones. La noticia cayó sobre nosotros como un balde de agua fría. No solo teníamos que preocuparnos por Lucía, sino que había otros niños, otras familias, pasando por el mismo infierno. Pero, ¿cómo?, logré articular. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Que nadie se dé cuenta. Operan con mucha cautela, explicó Ramírez. Utilizan redes sociales cerradas, mensajería encriptada. Se aprovechan de vacíos legales y de la desesperación de las personas. Pero ahora que los hemos descubierto, estamos cerrando el cerco. Manuel me tomó de la mano,
apretándola con fuerza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a encontrar a Lucía? El inspector nos miró con empatía. Lo mejor que pueden hacer ahora es mantenerse disponibles y preparados. Necesitaremos que identifiquen a Lucía cuando la encontremos. Mientras tanto, estamos rastreando todas las comunicaciones de Julia, siguiendo el rastro de dinero y coordinando con las autoridades de otras ciudades. Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que sonaba un teléfono, cada vez que alguien entraba en la habitación, nuestros corazones daban un salto, esperando noticias sobre Lucía. Durante una de esas largas esperas, no pude evitar pensar en los otros niños, en las otras familias. ¿Cuántos pequeños habían sido arrancados de sus hogares? ¿Cuántos padres estaban viviendo esta misma pesadilla? Manuel, susurré, ¿crees que Lucía está bien? ¿Crees que esa pareja la está cuidando? Manuel me abrazó con fuerza. Tenemos que creer que sí. Tenemos que creer que, sea quien sea, al menos la están tratando bien. Pero la duda persistía. ¿Y si no era así? ¿Y si Lucía estaba asustada, llorando por nosotros en este mismo momento? El inspector Ramírez volvió a acercarse, su rostro mostrando signos de cansancio pero también de determinación. Tenemos una pista sólida, anunció. Hemos localizado una transferencia bancaria sospechosa a una cuenta en Valencia. Estamos coordinando con la policía local para realizar un operativo. ¿Podemos ir?, pregunté inmediatamente. Por favor, necesitamos estar allí. Ramírez negó con la cabeza. Entiendo su urgencia, pero es demasiado peligroso. Estas redes pueden ser violentas si se sienten acorraladas. Les prometo que les informaremos de inmediato si encontramos algo. Las siguientes horas fueron un infierno de espera. Manuel y yo nos turnábamos para dormir, aunque el sueño era esquivo y plagado de pesadillas. Cada minuto que pasaba era un recordatorio doloroso de que Lucía no estaba con nosotros. Finalmente, cerca del amanecer, el inspector Ramírez irrumpió en la habitación, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y triunfo. La hemos encontrado, anunció. Lucía está a salvo. Esas palabras, tan anheladas, tan esperadas, nos golpearon con una fuerza abrumadora. Manuel y yo nos abrazamos, llorando de alivio y alegría. ¿Dónde está? ¿Podemos verla?, pregunté entre lágrimas. Está en un hospital en Valencia, por precaución, explicó Ramírez. Está bien, solo quieren asegurarse de que todo esté en orden. Hemos organizado su traslado aquí. Llegará en unas horas. La noticia de que Lucía estaba a salvo fue como un bálsamo para nuestras almas heridas. Pero con el alivio, vinieron también las preguntas. ¿Qué pasó con la pareja que la tenía?, preguntó Manuel. Han sido detenidos, respondió Ramírez. Y no solo ellos. Esta operación ha desmantelado gran parte de la red. Hemos rescatado a varios niños y detenido a numerosos implicados en varias ciudades. Mientras esperábamos la llegada de Lucía, no pude evitar pensar en todas las familias que estaban pasando por lo mismo que nosotros. En los niños que, como Lucía, habían sido arrancados de sus hogares. Inspector, dije, cuando todo esto termine, quiero ayudar. Quiero hacer algo para que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Ramírez asintió con una sonrisa cansada. Su testimonio será invaluable para el caso. Y si quieren involucrarse más, hay organizaciones que trabajan para prevenir estos delitos y ayudar a las familias afectadas. Las horas hasta la llegada de Lucía fueron las más largas de mi vida. Pero cuando finalmente la vi, corriendo hacia nosotros con lágrimas en sus ojitos, todo el dolor y la angustia de los últimos días se disolvieron. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «Estás en casa, mi amor», susurré. «Estás a salvo». Y mientras la sostenía, con Manuel abrazándonos a ambas, supe que nuestra lucha no había terminado. Habíamos recuperado a Lucía, pero había otros niños, otras familias, que necesitaban ayuda. Y estábamos decididos a hacer todo lo posible para que ningún padre tuviera que pasar por lo que nosotros habíamos vivido. Las horas que siguieron al anuncio del inspector Ramírez fueron las más angustiantes de nuestras vidas.
Cada minuto se sentía como una eternidad mientras esperábamos la llegada de Lucía. Manuel y yo nos manteníamos cerca el uno del otro, alternando entre momentos de esperanza y oleadas de temor. ¿Y si algo sale mal durante el traslado?, susurré en un momento de debilidad. Manuel apretó mi mano con fuerza. No pienses en eso. Lucía está a salvo y pronto estará con nosotros. El inspector Ramírez se mantenía cerca, actualizándonos constantemente sobre el progreso del traslado de Lucía. Cada actualización era como un pequeño rayo de luz en la oscuridad que habíamos estado viviendo. Mientras esperábamos, no pude evitar pensar en Julia. Mi suegra, la mujer que había desatado todo este caos. ¿Qué pasará con ella?, le pregunté al inspector. Ramírez suspiró antes de responder. Julia está detenida y será procesada. Lo que ha hecho es un delito grave. Enfrentará cargos por secuestro y participación en una red de tráfico de menores. La idea de que Julia, la abuela de Lucía, pudiera terminar en prisión era difícil de asimilar. A pesar de todo el dolor que nos había causado, una parte de mí aún luchaba por entender cómo había llegado a este punto. ¿Podemos verla?, preguntó Manuel, su voz cargada de emociones contradictorias. El inspector asintió. Si así lo desean, podemos arreglar una visita. Pero les sugiero que esperen hasta que Lucía esté de vuelta con ustedes. Su prioridad ahora debe ser su hija. Tenía razón, por supuesto. Lucía era lo único que importaba en ese momento. Todo lo demás, incluyendo Julia y sus motivos, podía esperar. Las horas pasaban lentamente. Cada sonido, cada movimiento en el pasillo, nos hacía saltar, esperando ver a nuestra pequeña. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, cerca del mediodía, escuchamos un alboroto en el pasillo. El inspector Ramírez entró en la habitación, su rostro iluminado por una sonrisa. «Está aquí», anunció. Mi corazón dio un vuelco. Manuel y yo nos pusimos de pie de un salto, nuestros ojos fijos en la puerta. Y entonces, allí estaba ella. Nuestra Lucía, nuestra pequeña, corriendo hacia nosotros con lágrimas en los ojos. «Mamá». «Papá», gritó, lanzándose a nuestros brazos. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras la sostenía, incapaz de creer que finalmente la tenía de vuelta. «Mi amor, mi vida», susurré entre sollozos. «Estás a salvo. Estás en casa». Manuel nos envolvió a ambas en un abrazo, su cuerpo sacudiéndose con emociones contenidas. Nos quedamos así, los tres juntos, por lo que pareció una eternidad, simplemente sintiendo la presencia del otro, asegurándonos de que esto era real, que nuestra familia estaba completa nuevamente. Cuando finalmente nos separamos, pude ver el rostro de Lucía con claridad. Estaba pálida y tenía ojeras, signos claros del estrés que había vivido. Pero sus ojos, esos hermosos ojos marrones, brillaban con alivio y amor. «¿Estás bien, cariño?», pregunté, acariciando su mejilla. «¿Te hicieron daño?». Lucía negó con la cabeza. «Quería volver con ustedes», dijo con voz pequeña. «La señora era amable, pero no eras tú, mami». Esas palabras me partieron el corazón. Imaginar a mi pequeña con extraños, añorando su hogar, era casi insoportable. El inspector Ramírez se acercó suavemente. «Sé que es un momento emotivo, pero necesitamos que Lucía sea examinada por un médico. Es solo por precaución». Asentí, entendiendo la necesidad, aunque la idea de separarme de Lucía, aunque fuera por un momento, me aterrorizaba. «¿Puedo ir con ella?», pregunté. «Por supuesto», respondió Ramírez. «Uno de ustedes puede acompañarla». Manuel me miró. «Ve tú. Yo me quedaré aquí para hablar con el inspector sobre los siguientes pasos». Mientras acompañaba a Lucía al examen médico, no podía dejar de mirarla, de tocarla, asegurándome constantemente de que realmente estaba allí. Ella se aferraba a mi mano con fuerza, como si temiera que la separaran de mí nuevamente. El médico fue amable y paciente, explicando cada paso del examen tanto a Lucía como a mí. Para mi alivio, no encontró signos de abuso o negligencia.
Físicamente, Lucía estaba bien. Sin embargo, advirtió el médico, el trauma emocional de una experiencia como esta puede manifestarse de diversas formas. Les recomiendo encarecidamente que busquen ayuda psicológica para Lucía y para ustedes mismos. Asentí, agradecida por su consejo. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudar a nuestra hija a superar esta terrible experiencia. De vuelta en la habitación, encontramos a Manuel hablando seriamente con el inspector Ramírez. Al vernos entrar, ambos se callaron abruptamente. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo una nueva ola de ansiedad. Manuel se acercó, su rostro una mezcla de emociones. El inspector me estaba contando más detalles sobre la red que secuestró a Lucía. Es peor de lo que pensábamos. El inspector Ramírez asintió gravemente. Hemos descubierto que esta red opera en toda España e incluso tiene conexiones internacionales. Lo que le pasó a Lucía no es un caso aislado. La idea de que hubiera más niños, más familias, pasando por el mismo infierno que nosotros me hizo sentir físicamente enferma. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, abrazando a Lucía con más fuerza. Por ahora, concéntrense en Lucía y en sanar como familia, respondió Ramírez. Pero en el futuro, su testimonio será crucial para llevar a los responsables ante la justicia. Y si están dispuestos, su experiencia podría ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo. Miré a Manuel, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía yo. Habíamos recuperado a nuestra hija, pero sabíamos que nuestra lucha no había terminado. Teníamos una nueva misión: hacer todo lo posible para que ninguna otra familia tuviera que vivir el infierno que nosotros habíamos experimentado. Mientras abrazaba a Lucía y a Manuel, supe que nuestro camino sería difícil. Tendríamos que enfrentar el trauma, ayudar a Lucía a procesar lo que había vivido, y lidiar con las consecuencias legales y emocionales de las acciones de Julia. Pero también sabía que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo. Estamos juntos, susurré, más para mí misma que para ellos. Y juntos, superaremos esto. Las 36 horas que siguieron a la desaparición de Lucía fueron las más intensas y angustiantes de nuestras vidas. Cada minuto se sentía como una eternidad, cada segundo sin nuestra hija era un tormento indescriptible. La operación policial para localizar a Lucía se había convertido en una carrera contra el tiempo, y Manuel y yo nos encontrábamos en el epicentro de un huracán emocional. El inspector Ramírez y su equipo trabajaban incansablemente, siguiendo cada pista, por insignificante que pareciera. La casa de Julia se había convertido en un centro de operaciones improvisado, con policías y técnicos yendo y viniendo constantemente. El zumbido de actividad era constante, pero para nosotros, cada momento de silencio era ensordecedor. ¿Y si no la encuentran?, me atreví a susurrar a Manuel en un momento de debilidad, cuando el peso de la incertidumbre se volvió demasiado para soportar. Manuel me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando ligeramente. «La encontrarán», respondió, su voz quebrada pero decidida. «Tenemos que creer eso». Las horas pasaban, y cada actualización del inspector Ramírez era como una montaña rusa emocional. Pistas que parecían prometedoras se desvanecían, solo para que surgieran otras nuevas. La red de tráfico de menores que habían descubierto era más compleja y extensa de lo que inicialmente habían pensado. «Hemos identificado conexiones en varias ciudades», nos informó Ramírez en una de sus actualizaciones. Valencia, Barcelona, incluso fuera de España. Estamos coordinando con autoridades internacionales. La idea de que Lucía pudiera estar fuera del país era aterradora. ¿Cómo la encontraríamos si la habían sacado de España? El miedo amenazaba con paralizarme, pero me obligué a mantenerme fuerte. Lucía nos necesitaba fuertes. Mientras tanto, Julia permanecía detenida, negándose a cooperar plenamente con la investigación. Su silencio era otra fuente de angustia y frustración. ¿Cómo podía permanecer callada sabiendo que su nieta estaba en peligro? ¿Puedo hablar con ella?, le pregunté al inspector en un momento de desesperación. Tal vez si hablo con ella, si le hago entender. Ramírez negó con la cabeza. No es recomendable en este momento. Julia está siendo interrogada por especialistas. Cualquier interferencia podría complicar la investigación.
Las horas se convirtieron en días. Manuel y yo apenas dormíamos, sobreviviendo a base de café y pura adrenalina. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía, imaginaba su miedo, su confusión. ¿Estaría llamándonos? ¿Pensaría que la habíamos abandonado? Fue en la madrugada del segundo día cuando recibimos la noticia que cambiaría todo. El inspector Ramírez entró en la habitación donde Manuel y yo esperábamos, su rostro una mezcla de agotamiento y algo que no había visto antes, esperanza. «Tenemos una pista sólida», anunció. «Hemos localizado a la pareja que tenía a Lucía. Están en una casa en las afueras de Valencia». Mi corazón dio un vuelco. ¿Están seguros? ¿Es realmente Lucía?, pregunté, temiendo albergar esperanzas solo para que fueran aplastadas nuevamente. Ramírez asintió. Estamos bastante seguros. Hemos estado vigilando la casa y han visto a una niña que coincide con la descripción de Lucía. Estamos preparando una operación para entrar. Las siguientes horas fueron una agonía de espera. Manuel y yo nos aferramos el uno al otro, rezando en silencio, esperando noticias. El equipo de Ramírez se había trasladado a Valencia para coordinar la operación, dejándonos con un oficial de enlace que nos mantendría informados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. «La tenemos», dijo la voz del inspector Ramírez a través del teléfono. «Lucía está a salvo. Está asustada, pero físicamente está bien». Las palabras nos golpearon como una ola, derribando las últimas barreras de control que habíamos mantenido. Manuel y yo nos abrazamos, llorando y riendo al mismo tiempo, una mezcla de alivio, alegría y agotamiento inundándonos. «¿Cuándo podemos verla?», pregunté entre sollozos. «La estamos llevando al hospital para un chequeo completo», respondió Ramírez. «Luego la trasladaremos de vuelta a Toledo. Debería estar con ustedes en unas horas». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. La noticia de que Lucía había sido encontrada se extendió rápidamente, y pronto la casa se llenó de familia y amigos que venían a ofrecer su apoyo y celebrar con nosotros. Mientras esperábamos, no pude evitar pensar en todo lo que había sucedido, en cómo nuestras vidas habían cambiado en cuestión de días. La traición de Julia, el descubrimiento de la red de tráfico de menores, el miedo y la desesperación que habíamos experimentado, todo parecía surreal ahora que sabíamos que Lucía estaba a salvo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el sonido de coches acercándose. Manuel y yo corrimos hacia la puerta, nuestros corazones latiendo con fuerza. Y allí estaba ella. Nuestra Lucía, nuestra pequeña, corriendo hacia nosotros con lágrimas en sus ojos. «Mamá». «Papá», gritó, lanzándose a nuestros brazos. El momento en que la abracé fue indescriptible. Sentir su pequeño cuerpo contra el mío, oler su cabello, escuchar su voz, era como si una parte de mí que había estado perdida finalmente regresara a su lugar. «Mi amor, mi vida», susurré entre lágrimas. «Estás a salvo. Estás en casa». Manuel nos envolvió a ambas en un abrazo, y nos quedamos así, los tres juntos, simplemente sintiendo la presencia del otro, asegurándonos de que esto era real, que nuestra familia estaba completa nuevamente. Los días y semanas que siguieron fueron un periodo de ajuste y sanación. Lucía necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, y nosotros también. Comenzamos terapia familiar, aprendiendo a lidiar con el trauma y a reconstruir nuestra sensación de seguridad. Lucía tenía pesadillas frecuentes al principio, despertando gritando y llorando en medio de la noche. En esos momentos, Manuel y yo nos turnábamos para consolarla, asegurándole que estaba a salvo, que nunca más la dejaríamos ir. El caso contra Julia y la red de tráfico de menores avanzaba. Nos pidieron que testificáramos, y aunque fue doloroso revivir esos momentos, sabíamos que era necesario para asegurarnos de que se hiciera justicia. Poco a poco, comenzamos a ver destellos de nuestra Lucía de antes. Su risa, que había estado ausente durante tanto tiempo, comenzó a llenar la casa nuevamente. Sus dibujos, antes oscuros y confusos, empezaron a mostrar colores brillantes y escenas felices. Un día, mientras jugábamos en el parque, Lucía se detuvo de repente y me miró con sus grandes ojos marrones. «Mami», dijo,
¿Por qué la abuela hizo eso? ¿Ya no me quería? La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 3 años las complejidades de lo que había sucedido? Me arrodillé frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las mías. Mi amor, lo que hizo la abuela estuvo muy mal. Pero no fue porque no te quisiera. A veces, los adultos cometen errores muy grandes. Pero quiero que sepas que papá y yo te amamos más que a nada en el mundo, y siempre te protegeremos. Lucía asintió, procesando mis palabras. Luego, para mi sorpresa, me abrazó con fuerza. Yo también los amo, mami. Y estoy feliz de estar en casa. Ese momento, tan simple y a la vez tan profundo, me hizo darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Habíamos sobrevivido a la peor experiencia de nuestras vidas, y aunque las cicatrices permanecerían, estábamos sanando. El caso contra Julia y la red de tráfico eventualmente llegó a su fin. Julia fue condenada a prisión, al igual que varios otros implicados en la red. Fue un momento agridulce. Por un lado, se había hecho justicia. Por otro, era difícil reconciliar a la mujer que conocíamos como la abuela de Lucía con la persona que había cometido un acto tan terrible. A medida que pasaba el tiempo, Manuel y yo decidimos canalizar nuestra experiencia en algo positivo. Comenzamos a trabajar con organizaciones que ayudaban a familias que habían pasado por situaciones similares. Compartir nuestra historia, aunque doloroso, nos ayudó a sanar y nos permitió tender una mano a otros que estaban atravesando su propio infierno. Lucía creció convirtiéndose en una niña fuerte y resiliente. Aunque la experiencia dejó sus marcas, también la dotó de una empatía y una compasión extraordinarias. Verla superar sus miedos, hacer amigos, y disfrutar de su infancia fue el regalo más grande que pudimos recibir. Mirando hacia atrás, esas 36 horas de búsqueda intensa fueron solo el comienzo de un largo viaje. Un viaje de sanación, de redescubrimiento y de aprendizaje. Aprendimos sobre la fuerza que no sabíamos que teníamos, sobre el poder del amor familiar, y sobre la importancia de nunca dar por sentado los momentos que tenemos con nuestros seres queridos. Hoy, mientras veo a Lucía jugar en el jardín, riendo y corriendo sin preocupaciones, siento una mezcla de gratitud y asombro. Hemos pasado por el infierno y hemos regresado. Y aunque las cicatrices permanecen, también lo hace nuestra determinación de vivir cada día al máximo, de amar sin reservas, y de nunca, nunca, dar por sentada la presencia de aquellos que amamos.